Buen día. Días. ¿Me confirman si están viendo el PowerPoint? Sí se ve. Ok. Un segundito. Bueno, hoy vamos a comenzar con lo que es la contabilidad de gestión. Ayer que vieron con Hugo, chicos. Seguimos con la práctica de modelos. Ayer estaban con práctica de modelos. Ok. Bueno. Les faltaba terminar un ejercicio, ¿no? Ok. Bueno, conmigo vamos a comenzar la parte que tiene que ver con la contabilidad de gestión, precisamente lo que es presupuesto. Entonces, bueno, esto no cambia. Ok. Bueno, ¿qué es la contabilidad de gestión? Tenemos que considerar cuál es el rol fundamental de la contabilidad. Y, como lo hemos visto en clase, es brindar información para la toma de decisiones a los distintos usuarios. Recordemos que la decisión debe ser útil. Y básicamente tenemos que centrarnos en cuáles son las necesidades de
o que debe brindar la información o satisfacer la información para que se puedan tomar las decisiones. Entonces, así como un usuario inversor tiene la necesidad de comprender cómo ha evolucionado su capital invertido en la empresa, esto aquí es los dueños del capital quieren saber en términos rentables si hay un retorno del mismo. Quienes dirigen la empresa tienen la necesidad de conocer cuán eficiente ha sido su gestión. Cuando hablamos de la contabilidad de gestión, hablamos de a quienes se les ha delegado la responsabilidad de administrar los recursos, si lo han hecho bien o mal. Entonces, para garantizar la contabilidad de estos informes, se hace necesario que surja del sistema de información contable integrado. Así como el sistema de información contable integrado nos brinda información para los 4 estados contables básicos que nos permiten ver cómo ha evolucionado el patrimonio neto y cuáles son las causas de su evolución, el mismo sistema también nos tiene que permitir lo que se conocen como informes de gestión, que esto ya se utiliza de manera interna y que le compete a la parte administrativa de la organización. Entonces, en resumen, el objetivo del sistema de información contable de una organización debe ser proporcionar información eficiente, racional y oportuna, de modo tal que sea útil para la toma de decisiones y que esto le facilite la medición de los desvíos con relación a los objetivos fijados previamente y permita la implementación de medidas correctivas. Del mismo modo, la información que surge del sistema contable no siempre se encuentra expresada en términos monetarios. También tenemos información no monetaria, que es otro tipo de unidades, o también tenemos la información cualitativa, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos mirar, dentro de la información tenemos información financiera, que es netamente la cuantitativa, y por el otro lado tenemos la no financiera, que es cuantitativa y cualitativa. Recordemos que la cualitativa es la narración o la descripción de los hechos que están dentro de la organización, los cuales tienen acciones para poder cumplir con unos logros, objetivos y al final llegar a una meta. Y cuantitativa es la cuantificación de esos hechos cualitativos, que no solamente, como les dije, es numérico en términos monetarios en términos de la moneda de cada país, dependiendo de dónde se esté, sino que también es en términos de unidades, otro tipo de unidades. Bueno, acá un poquito, para que vamos mirando, vamos a hacer una pequeña comparación entre lo que sería la contabilidad patrimonial, que es lo que hemos venido viendo hasta ahora, y la contabilidad de gestión. Aquí tenemos este cuadro. Entonces, tenemos por un lado la contabilidad patrimonial y por el otro lado la contabilidad gerencial. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de la contabilidad patrimonial? La evaluación y el registro. Sí o sí se tiene que cuantificar porque recordemos que la contabilidad representa la realidad en términos numéricos. Por eso se evalúa. Y el registro porque tenemos que ingresar cada hecho o suceso económico al sistema contable.
La contabilidad gerencial tiene un enfoque de planeamiento y control. Entonces, se planea primero todos los proyectos que se tienen, por ejemplo, aumentar las ventas, aumentar los ingresos, cómo se van a hacer, fijar un precio, cuál será el costo, etcétera. Y el control, obviamente, para ir mirando, monitoreando si se está cumpliendo con los objetivos. ¿Cuál es el criterio principal de la contabilidad patrimonial? La seguridad. Esto básicamente es la protección del inversor. Recordemos que hay quien es el dueño del capital y de alguna u otra manera hay que garantizarle el retorno de su inversión. El retorno de su inversión es la ganancia. Mientras que en la contabilidad gerencial lo que se evalúa es la eficiencia, es cuán bien se ha hecho, cómo se han administrado los recursos. En términos de lo privado, obviamente ya sabemos que es el ahorro, es eficiencia. En términos de lo público es saber administrar los recursos y cumplir con cada uno de los objetivos o las proyecciones o metas que se tienen. Las pautas principales en la contabilidad patrimonial es transacciones desde el punto de vista jurídico. Recordemos que aquí, por ejemplo, en términos de lo que es un activo, un pasivo para reconocer cada una de sus categorías, evidentemente tiene que tener el respaldo, por ejemplo, de un comprobante, una factura, un cheque, etcétera. En la contabilidad gerencial tenemos hechos desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico es cómo impacta, recordemos que esto viene desde el resultado. Entonces, aquí básicamente miramos cuáles son los ingresos y cuáles son los costos. Frente a esto miramos cuál es el EBITDA, que sería la utilidad bruta, y en función de eso se toman decisiones para mirar si el precio está bien, si el costo está bien, si está dando un buen resultado. Información referida al contabilidad patrimonial, fundamentalmente la información es del pasado, porque son hechos históricos que en un determinado periodo, al cierre de un periodo, ya tenemos que tener registrados y mostramos cómo la empresa está en ese momento, teniendo en cuenta todos los hechos o sucesos económicos que ocurrieron antes del cierre. En la contabilidad gerencial su enfoque es, se parte del pasado, hoy sabemos cómo estamos y dependiendo cómo estemos hoy, teniendo en cuenta la experiencia del pasado, se proyecta hacia el futuro. En las unidades dentro de la contabilidad patrimonial, básicamente son monetarios. Tenemos información cuantitativa, por así decirlo, monetaria, y tenemos información cualitativa. Cualitativa es la narración o lo que se conoce como las notas, donde se describen qué representan los hechos numéricos. Y aquello que de alguna manera no se ha podido representar porque no se puede estimar con fiabilidad un número, pero sabemos que es muy significativo y sí o sí se tiene que pagar en el futuro o es la necesidad de desprenderse de recursos económicos, se tiene que dejar explicado en notas. Solo cuando ya se pueda estimar un valor o evaluar, ya se expone dentro de los estados contables. En la contabilidad gerencial es monetario y no monetario. Cuando hablamos de la frecuencia en la contabilidad patrimonial, en los dos son periódicos, pero en la contabilidad patrimonial es anual, trimestral o semestral. Sí o sí debe ser anual, ya dependiendo del tipo de empresa, dirá cada cuánto se emiten lo que se conocen como informes especiales. En la contabilidad gerencial es periódica, pero
es continua. Si bien se hace el presupuesto al año, pero se tiene que estar revisando trimestralmente, que se lo conoce como Q. Cada Q se compara cómo va la empresa en función de esto con lo real. Mensual, ¿por qué? Porque se mira lo que son los reportes financieros. Cada mes se mira cómo se está, se evalúa cuáles son los ajustes que se tienen que hacer. Semanal, porque hay que mirar cuáles son los flujos de entrada y los flujos de salida. Y diario, porque también tenemos que analizar los recursos con los que cuenta la empresa para poder cumplir con las obligaciones. Sobre todo en lo que tiene que ver con el banco para mirar si está bien, si está al día, que es la conciliación que se tiene que llevar día a día. El uso de la información. En la contabilidad patrimonial está orientada hacia usuarios externos. Principalmente el enfoque es usuarios externos. También la usan usuarios internos, pero el principal es usuarios externos. En la contabilidad gerencial, el usuario principal son los internos. En el caso de que sea necesario que algún externo requiera, porque hay una verificación de la información, por parte de una auditoría externa, por parte de una fiscalizadora o una institución de control. Si no es suficiente con la patrimonial, se le va a especificar la interna. Pero el usuario principal son los internos. Y las pautas para la confección, dentro de la contabilidad patrimonial, se utilizan las normas contables profesionales y legales. A nivel local, la RT 54, la NUA, que es la norma unificada de Argentina. Y a nivel internacional tenemos las normas internacionales de información financiera. Mientras que en la contabilidad gerencial se preparan según las pautas establecidas por la empresa, es decir, tiene sus propias políticas de preparación de los informes gerenciales. ¿Quedó claro o hay alguna duda, alguna inquietud? Ok. Bueno, aquí tenemos un cuadrito, un poquito de lo que podemos entrar a ver en lo que es, porque ya vamos a entrar lo que son las herramientas para la gestión, principalmente lo que es el presupuesto. Entonces, tenemos la información contable, como ya habíamos hablado, tenemos la histórica, que la histórica es la que nos permite preparar los estados contables y también tenerla como referencia para un informe de gestión para evaluar cuán eficiente ha sido la empresa. Del otro lado tenemos la contabilidad predictiva, que es lo que se conoce como presupuesto. Principalmente los dos grandes presupuestos son el presupuesto económico, que sería como el estado de resultado, que sería ventas menos costos, nos da una utilidad bruta. Y tenemos el presupuesto financiero. Por el otro lado, que el presupuesto financiero es lo que tiene que ver con el flujo de caja. Las entradas, que serían los ingresos, y las salidas serían las entradas que serían los cobros y las salidas que serían los pagos. Entonces está relacionado directamente con las entradas y salidas de dinero. De alguna u otra manera, estos dos presupuestos tienen internamente otros presupuestos, pero estos son los dos grandes. Hay una coordinación que permite sacar lo que se conoce como el presupuesto integral. Frente a esto, se elaboran, así como con la histórica elaboramos estados contables, con la proyectada también, con los presupuestos también se elaboran estados contables proyectados. ¿Qué se debe hacer?
una vez ya hay el cierre de un periodo, de un ejercicio, dependiendo del control de la empresa, por lo general, como les dije, esto se hace mes a mes, máximo trimestral, porque hay que mirar, se hace una comparación entre lo real versus lo proyectado y se mira dónde están los desvíos. Por ejemplo, si no se cumplió con las ventas establecidas, ver qué fue lo que pasó. No hubo una buena gestión de marketing, el precio era muy alto, hay un problema, tenemos una crisis económica, entonces hay que analizar, se hace esta comparación entre la contabilidad histórica y la contabilidad predictiva y mirar dónde está el desvío. Y en función de eso, se tienen que tomar nuevas decisiones en lo proyectado. En lo pasado ya no se puede. En lo proyectado. En función de eso, nuevas acciones, nuevas estrategias de venta. Si hay que bajarle al precio, entonces mirar cuál es el costo, cuáles son las, en términos de marketing, promociones, descuentos, etcétera. Ahora sí entramos en lo que tiene que ver con el presupuesto. Entonces, el presupuesto consiste en la interpretación de las políticas del ente y su transformación a un lenguaje económico, financiero y patrimonial. Entonces, ¿en qué consiste el proceso del presupuesto? Consiste en estimar, cifrar y reunir por función los productos y los gastos que han sido previstos y autorizados por el programa de acción para un periodo determinado. Entonces, cuando yo elaboro un presupuesto, ya me han dicho, bueno, tenemos que aumentar los ingresos en un 10%. Entonces, yo tengo que buscar la estrategia de venta que me permita llegar a ese aumento o ese objetivo que es el 10%. Entonces, por eso se reúnen todos estos y se comienza a hacer los distintos cálculos, estrategias, se reúnen las distintas áreas que están relacionadas con ventas. En función de esto se mira cuáles son los productos que se tienen o los nuevos productos, los productos innovadores, qué nichos se van a cubrir, listo. Y también se tiene que analizar lo que son los gastos que están relacionados, en este caso, dentro del presupuesto para aumentar o cumplir con el objetivo del aumento del 10% de las ventas, como ejemplo. Bueno, el periodo que corresponde normalmente es un año financiero fiscal contable. Siempre se hace un presupuesto un año calendario, que se controla cada mes versus el real, ya es lo que son los procesos de comparación. El presupuesto, como ya dijimos, se puede subdividir de acuerdo a las necesidades de la administración, esto es en función. Es una empresa grande, lo tiene que hacer mínimo mensual, pero internamente, bueno, tiene que estar al diario conciliando los bancos, semanales, mirando si se tienen los recursos, bueno, el efectivo o equivalente de efectivo suficiente para cumplir con las obligaciones, cuáles son las obligaciones, y mensuales para ir comparando con el real y mirar cuáles son los ajustes, así como los trimestrales. Bueno, aquí vamos a nombrar lo que son las condiciones que se deben tener en cuenta a la hora de elaborar un presupuesto. Entonces, dentro de la elaboración de un presupuesto, debemos tener en cuenta las condiciones desde lo micro y lo macroeconómico. Desde lo microeconómico,
los factores que se relacionan son niveles de existencia de materias primas, productos en elaboración y productos terminados. Entonces, si yo voy a aumentar en el proceso de producción las ventas, tengo que mirar cómo la empresa en términos del rubro bienes de cambio está. Tiene el material suficiente, tiene los insumos necesarios para poder cumplir con la producción y la fabricación de los mismos. También se tiene que tener en cuenta la evolución de los precios de las principales materias primas. Como yo hago un presupuesto en función de eso, el presupuesto económico, que sería el presupuesto de ventas, también tengo que elaborar el presupuesto de compras, ¿no? Que está relacionado con las ventas. Entonces, antes del presupuesto, tengo el presupuesto de ventas, también tengo que elaborar el presupuesto de compras y en función de esto tengo que analizar los precios. En un contexto inflacionario, si tengo excedente de efectivo, mirar si puedo comprar materia prima que con el tiempo se puede poner escasa o puede subir de precio y me va a afectar a mí el precio del producto y voy a tener que estarlo actualizando. Entonces, tengo que conocer bien cuál es el precio y en función de eso prepararme. Y si hay un excedente, como les dije, efectivo, mirar si puedo aprovechar lo que se conoce como un descuento por pago en efectivo o pronto pago y es un costo de oportunidad. También tengo que evaluar la financiación para otorgar a los clientes. Recordemos que hoy es un agregado, ¿no? Tener ya las propias, tanto los proveedores como nosotros, como la empresa, mirar si tiene también el respaldo en términos financieros para poder financiar a los clientes, ya sea 30, 60, 90 días. Inversiones en bienes de uso. Si yo tengo proyectado aumentar las ventas y es necesario aumentar la estructura de la empresa, entonces tengo que mirar en qué bienes de uso voy a invertir, nueva maquinaria, infraestructura, etcétera, que me permitan de alguna u otra manera también cumplir. A veces no se tiene la maquinaria en el estado, en las condiciones necesarias, entonces mantenimiento o nuevas inversiones, nueva maquinaria, porque me permite una producción mucho mejor en términos de la cantidad de productos, la calidad de los productos, etcétera. También se tienen que evaluar lo que son los incrementos en los costos que deben trasladarse a los precios de venta. Entonces, ya sabemos que el precio, algo que está directamente relacionado, es el costo. Y esto obviamente es cuando se analiza la evolución de los precios de las materias primas. Entonces, mirar, porque bueno, recordemos que si bien dentro del presupuesto ya tenemos el costo, pero la fijación de los costos le compete a otra área en términos que se debe hacer de forma cuidadosa porque impacta directamente en el precio. Entonces hay que buscar el mejor precio sin dejar de incluir todos los costos. Y el último factor que debemos tener en cuenta que se relaciona con lo microeconómico son los salarios que corresponden al personal. En un contexto como la Argentina, sabemos que hoy estamos cada 4, en algunos lugares cada 6 meses, la actualización de la nómina. Entonces, frente a esto, es importante analizar cómo va a ser la evolución de los salarios, porque bueno, si bien los precios acá también se aumentan cada 4 o cada 6 meses, eso dependiendo de cómo esté el mismo, el salario es algo que impacta directamente en el costo del producto. Estas serían las premisas que responden al contexto microeconómico. Ahora vamos a ver los factores que se tienen que considerar desde lo macroeconómico. Primero,
En un país como la Argentina, las tasas de inflación, porque esto repercute directamente en todo, en el salario, en el precio del producto, en los costos y también en el consumo, ¿no? También se tiene que tener en cuenta los tipos de cambio en moneda extranjera. ¿Por qué? Porque si bien Argentina por todo sube, ¿no? Por la inflación o por el tipo de cambio. Si sube el dólar, sube. Si sube la inflación, sube. Pero en este caso, básicamente es el tipo de cambio en la moneda en la que se opere. Mayormente es dólares, que es la que de alguna u otra manera tiene dentro del contexto de Argentina. Entonces, para esto se mira si las empresas importan o exportan. Entonces, dependiendo del tipo de cambio, a veces si sube para las empresas que exportan es favorable, pero desfavorable para las que importan. Si baja es favorable para las que importan, desfavorable para las que exportan. Por eso se tiene que analizar cuando una empresa dentro de sus transacciones tiene transacciones con otro tipo de moneda que no sea la local. También se tienen que tener en cuenta las tasas de interés para operaciones activas y pasivas. Esto básicamente tiene que ver con las instituciones financieras, ¿no? Porque si tienen préstamos, entonces de alguna u otra forma van a impactar. Las activas son aquellas tasas que nos cobran. Cuando un banco o una institución financiera nos cobra, se conoce como tasa activa. Y las pasivas son las que nos pagan. Por ejemplo, cuando se tiene depositado dinero en el banco, que por lo general debe ser en un fondo común de inversión o en un plazo fijo. Esa sería una tasa pasiva. También se tiene que tener en cuenta en términos globales o desde lo macroeconómico las tarifas de combustible. Importantísimo, ya sabemos que esto se ha visto afectado por la guerra que se tiene hoy con estos dos países, entonces impacta en el combustible y directamente se va al costo del producto. También energía eléctrica y todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, como el sector empresarial, tiene un alto consumo en VATs. El costo de la misma es mucho más elevado que la energía en lo que los servicios públicos en los hogares y tienen tarifas especiales y por lo tanto el precio es mucho más alto. También se tiene que tener en cuenta la política de control oficial de precios. ¿Esto por qué? Porque hay que mirar, recordemos que en esto los gobiernos muchas veces intervienen, pues para que no los precios no se eleven demasiado, entonces de alguna forma se generan este tipo de políticas con el fin de tener un control. Entonces las empresas también tienen que analizar, bueno, cuál es el precio máximo que podemos poner, cómo está en términos del control, cómo va a intervenir el Estado, etcétera. Y también tiene que tener en cuenta una probable evolución de los niveles de remuneraciones del personal acorde a las convenciones colectivas del trabajo o regulaciones gubernamentales. En un país como la Argentina, bueno, en Colombia es una vez al año que se aumenta, pero acá en la Argentina recordemos que hay paritarias por los distintos gremios o sindicatos relacionados con el salario de las personas o de los empleados. Entonces, estas pautas o estas son las premisas que se deben tener en cuenta para analizar las variables desde lo macroeconómico. Bueno, ahora veamos cuáles son los distintos presupuestos que se tienen. Entonces, acá tenemos lo que es el presupuesto integral, que básicamente se refiere al presupuesto a todo del ente en su conjunto. Como ya lo vimos, se conforma de los distintos presupuestos que se tienen. Listo. Ahora partamos con cada uno de ellos o veamos cada uno de ellos un poquito.
Entonces, ¿qué tenemos? Primero el presupuesto de ventas, ¿no? Si yo tengo la empresa, recuerden, dentro del sector privado, el objetivo principal es la maximización de la riqueza, por lo tanto, está directamente relacionado con los ingresos y por lo tanto se hacen objetivos en función de las ventas. Entonces, por eso se elabora primero el presupuesto de ventas. Entonces, si deseo conocer la evolución de los ingresos futuros en este presupuesto, digamos que es la elaboración de este presupuesto. ¿Cuál es la tarea dentro de este presupuesto? Estimar el número de unidades a venderse y cuáles serán los precios de dichas unidades. Entonces, el presupuesto de ventas se elabora tanto en unidades o cantidades y se elabora también en términos numéricos. Ahí vemos dentro de lo que sería monetario, que es lo numérico, y no monetario, las cantidades o las unidades que se proyecta vender en el futuro. Una vez ya conozco el número de unidades que voy a vender, entro a lo que se conoce como el presupuesto de producción. Entonces, teniendo en cuenta las existencias con que la empresa cuenta, sabrá cuántas debe fabricar para hacer frente a dichas ventas. Entonces, de acuerdo con el tipo de bienes que la empresa va a producir, debe considerar otros presupuestos. Es lo que se conoce como el presupuesto de mano de obra. ¿Qué se ve dentro del presupuesto de mano de obra? Las horas hombre necesarias que la empresa necesita para poder cumplir con y producir las ventas proyectadas. Y también se tiene que tener en cuenta dentro de este presupuesto, que es el presupuesto de producción, los gastos directos e indirectos relacionados con la fabricación. Entonces aquí entramos con lo que serían los costos. Por eso está el nombre GIF, que es gastos, por sus siglas GIF, que es gastos indirectos de fabricación. Una vez yo ya tengo las unidades que voy a vender del presupuesto de venta, analizo términos de producción, si cuento con la materia prima, todo lo que tiene que ver con las horas hombre, los gastos y los costos de producción, ya estoy en condiciones de elaborar el presupuesto de compras. Entonces, el presupuesto de compras es básicamente, sé que voy a fabricar determinadas unidades, entonces necesito o la empresa necesita contar con materiales y esto se hace dentro del presupuesto de compras. Entonces, como yo ya en el presupuesto de producción tengo lo que son los gastos o los costos que se van a imputar al bien, lo siguiente será y proyectar el costo. Entonces, el costo se hace con los distintos productos y se elabora lo que se conoce como costo unitario y costo de ventas. Y esto se hace en consonancia con el presupuesto de compras, porque es donde se gestiona la compra de materiales e insumos para la producción de los productos. Y es allí donde se analiza el precio, el presupuesto de costos y que va a impactar directamente en el precio del producto. Luego pasamos lo que es el presupuesto financiero. Recuerden que todo esto es proyectado. Entonces, una vez se realizó todos estos presupuestos, que es el presupuesto de ventas o el presupuesto económico, ya analicé la parte de producción, si cuento con los recursos en mano de obra, luego el presupuesto de compras, la gestión de los materiales e insumo, ya se puede elaborar el presupuesto financiero. Entonces, ¿qué se trabaja dentro del presupuesto financiero? Es el presupuesto de cobros proyectados
que sale de las ventas proyectadas. Y el presupuesto de pagos de los materiales e insumos que sale del presupuesto de compras. Y finalmente tenemos lo que es el presupuesto económico. Aquí básicamente este nos sirve para determinar la variación en el patrimonio del ente. Esto es mirar si aumentó o disminuyó dependiendo del resultado. Y finalmente se tiene lo que son los estados proyectados. Los estados proyectados, bueno, una vez elaborados todos los presupuestos anteriores, se puede elaborar o ya se está en condiciones para elaborar con los estados proyectados. Bueno, vamos a hacer un ejercicio chiquito sobre lo que son los presupuestos. Salgo y voy a abrir un Excel. ¿Están viendo el Excel allí, chicos? No. No, profe, aún No, se ve no. el PowerPoint. Comparto, espérenme, a ver. Ok. Profe, ahora campus. No sé, pero yo le pregunto a John. Yo creo que sí, pero yo le digo a John que lo revise y que lo suba. ¿Listo? Gracias. Sí, porque lo busqué y no lo encontré. De pronto no está el mismo. De pronto hay uno más extenso. Pero bueno, yo le digo a John y que lo suba en todo caso. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener? Aquí me permiten, voy a elaborar el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de X empresa. ¿Listo? Entonces, estado de situación patrimonial de diciembre. Vamos a poner del X1. Tenemos dentro del activo efectivo, voy a poner así, cuentas por cobrar, listo, por cuestiones prácticas. Y yes.
Bueno, ahí lo tenemos, chiquito, un estado de situación patrimonial al 31 de diciembre del X1, donde tenemos, bueno, un efectivo de 3.500, unas cuentas por cobrar de 500, mercadería 4.000. Y por el otro lado tenemos pasivo, proveedores a 30 días 1.300 y proveedores a 60 días. En la vida real uno lo tiene en un solo rubro, sino que yo para condiciones del ejercicio práctico de esta clase lo detallo en dos, en dos momentos, ¿listo? O si no, por lo general viene en una sola línea y habrá una nota. Proveedores corresponde a un saldo de 1.300, 30 días y 1.200 a 60 días a vencer. ¿Listo? Un capital de 3.000, resultados no asignados, acumulados, está bien como lo quieran llamar, 2.500. Entonces esto nos da un total del activo y un total del pasivo del patrimonio neto de 8.000 pesos. Ese sería el estado. El segundo punto que tenemos, para que lo copien, dice, las políticas que se tienen dentro de la empresa. Las ventas se cobran a los 30 días y las compras se pagan a los 60 días. Listo, esa es la política de la empresa que tiene, para que tomen nota de la misma. Entonces, ¿qué nos pide? Realizar el presupuesto financiero del trimestre y el balance proyectado. Entonces, ¿qué vamos a mirar dentro de esto? Para poder elaborar el presupuesto financiero, yo tengo que elaborar primero el presupuesto económico o presupuesto de ventas, como se conoce. ¿Listo? Vamos a ver entonces el presupuesto de ventas. Para esto yo tengo que, ya me tienen que dar unos datos, entonces, ¿qué tengo frente a esto? Dentro del concepto voy a tener lo que son las ventas y qué está relacionado con las ventas. Costos. El costo de la mercadería vendida. Entonces, vamos con, ay, perdón, con los costos. Y aquí me va a dar lo que se conoce como la, en este caso es la utilidad bruta. ¿Listo? Voy a... Listo. Como es proyectado, lo vamos a hacer a 3 meses. ¿Listo? Recuerden eso, ¿no? Que listo. Evidentemente, a mí ya me dieron de alguna u otra manera los datos de las ventas, que ya los tengo. Entonces, ¿cuáles serían? En enero, esto es, lo estamos haciendo es el presupuesto de ventas en pesos. ¿Listo? ¿Qué tenemos? 300 en enero, 400 pesos en febrero y, ¿qué pasó esto que no me arrastró? Marzo. Y en marzo, 500. Entonces, ¿qué tengo aquí? El costo, pero me dice que la utilidad bruta es el 20%. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Estimar cuál es el costo o la utilidad bruta. Y uno de los dos va a salir por diferencia. Entonces, me dicen cuál sería el costo de las ventas de enero. ¿240? 240.
Como es costo, va en negativo. El costo de las ventas de febrero. $320. 320. Y el costo de las ventas de marzo. 400. Listo. Entonces, esto aquí ya me va a dar la utilidad bruta que corresponde al 20%, ¿cierto? Listo. Allí ya tendríamos lo que sería el presupuesto de ventas o lo que se conoce también como el presupuesto económico. ¿Listo? Ahora, nos dice que tenemos que elaborar el presupuesto financiero. Ya tenemos el económico, pero para poder elaborar el presupuesto financiero, que dijimos que tiene que ver con los cobros y los pagos, ¿yo qué tengo? Los cobros, ¿de dónde salen? De las ventas, Y los pagos, de las compras. por lo tanto, tengo que elaborar el presupuesto de... ¿Qué presupuesto tengo que elaborar? Financiero. De compras. Porque para poder llegar al presupuesto financiero tengo que tener los cobros que salen de las ventas y los pagos que salen de las compras. Entonces es el presupuesto de compras en pesos, en este caso. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo aquí para el presupuesto de compras? Lo mismo, voy a sacar esto porque como es trimestral, entonces sale trimestral. Dentro del concepto que vamos a tener, saldo inicial, material consumido en el mes, y esto nos va a dar lo que se conoce como un remanente de stock. Después del remanente de stock, tengo que conocer cuál es el costo de venta del próximo mes. Luego tengo, dependiendo de eso, tengo que ver si tengo la necesidad de comprar. Y si tengo la necesidad de comprar, se me va a generar lo que sería el pago de compras según lo presupuestado. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué hacemos aquí? El presupuesto de compras, parte del saldo inicial. ¿Cuál sería el saldo inicial en el presupuesto de compras según los datos que tenemos? La utilidad bruta de enero. No, Los 1.300 de proveedores. no. ¿Qué voy a comprar?
Mercaderías. Ok. ¿Cuál sería entonces el saldo inicial? 4.000. 4.000, claro. Como voy a comprar, primero tengo que mirar cuánto tengo en el inventario. Entonces, aquí voy a mirar mercadería. Dice, mercadería consumida en el mes. ¿Yo cuánto voy a consumir en el mes? Como es proyectado, entonces tenemos enero, febrero y marzo. ¿Cuánto voy a consumir según lo proyectado? 300. 240. 240, porque es el costo de la mercadería. ¿Listo? Para que tengamos claro eso. 240, que es este, que se... En realidad debería sacarlo así. Así ya tiene. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me quedaría en remanente de stock? El saldo inicial que tenía en inventario menos lo que voy a consumir en el mes, me queda un stock de 3.760, ¿verdad? Como estos son proyectados, yo tengo que mirar cuánto voy a consumir en el próximo mes para en función de eso prepararme si tengo que comprar o no tengo que comprar. ¿Cuánto voy a consumir en el próximo mes? 320. 320, que es este. Perfecto. Listo. ¿Tengo necesidad de comprar para el próximo mes? No. No. Según esto, no, ¿verdad? Pero puede ser que le salga una política de que se tiene que mantener, por ejemplo, las políticas pueden ser, se mantiene el stock, se debe mantener el mismo que se consume el próximo mes, por ejemplo, 320. En este caso nos alcanza, ¿cierto? Puede decir que se tiene que mantener un stock de 4.000. Por eso vemos que en mercadería dice 4.000. En ese caso, tendría que comprar, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la política de la empresa, sabemos, en este caso no, porque no nos dice ninguna política, y tenemos un remanente de stock que son 3.760 y lo que necesitamos para el próximo mes son 320. Por lo que nos alcanza y nos sobra, por así decirlo. Pago de compras según presupuesto, no tenemos porque no se han hecho compras dentro de este presupuesto. Ahora veamos en febrero. ¿Cuál sería el saldo inicial de febrero? $3.760. 3.760 porque es el remanente de stock del periodo anterior. ¿Cuál es cuánto me voy a consumir en el mes? 320. 320. 320. Por lo tanto, me queda un remanente de stock de 340. ¿Cuál es el costo el costo del próximo mes, lo que voy a consumir? 400. 400. Listo. ¿Tengo necesidad de comprar? No. 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 Y tampoco hay ninguna política para este ejercicio. Saldo inicial de marzo, ¿cuál sería? 3.440. 3.440. El costo es menos 400 y me queda un remanente de stock de 3.040, ¿cierto? Listo. Hasta allí llegaríamos. Importante arrastrar bien los saldos finales, porque si no, si ustedes arrastran mal un saldo final, les impacta en el periodo siguiente. ¿Listo?
Listo. Ahí ya tenemos lo que es el presupuesto de compras. Entonces, ya estamos en condiciones para elaborar lo que se conoce como el presupuesto financiero. El presupuesto financiero sí o sí es en pesos, no es en unidades. El de compra sí es en pesos y en unidades. Y el de ventas también en pesos y en unidades. Para este ejercicio solo lo estamos haciendo en pesos. Bueno. Listo. Dentro del presupuesto financiero también lo vamos a hacer por los mismos 3 meses que venimos proyectando. Dentro de los conceptos que vamos a tener, saldo inicial, en este caso del efectivo. ¿Qué más vamos a tener? Como se relaciona, serían las cobranzas. Y por el otro lado, lo que serían los pagos. Y esto nos daría el saldo del efectivo acumulado. Aquí podemos ver lo que sería movimiento del efectivo. En el periodo, ¿no? Bueno, ¿cuál sería el saldo inicial del efectivo? 3.500. 3.500 que viene de acá. ¿Listo? Ese es el saldo inicial del efectivo. Bien. Las cobranzas. ¿Qué nos dice la política? ¿Cuál fue la política que tiene respecto a la cobranza la empresa? A 30 días. Listo. Las ventas se cobran a los 30 días. Entonces, ¿qué cobramos? Nada. ¿Están de acuerdo con el compañero? Sí, porque todavía no pasarían los 30 días. ¿Un tercero que esté de acuerdo o en desacuerdo? En acuerdo por la misma razón, no pasaron los 30 días. Ok. ¿Y qué pasa con el saldo que tenemos al 31 de diciembre? ¿Se cobra o no se cobra? Sí. Sí se cobra. Entonces, aquí tenemos los 500. Pagos. ¿Pagamos o no pagamos? ¿Y qué dice la política de pago? A 60 días. 60 días. Ok. ¿Pagamos en enero? No pagamos. Y si pagamos, ¿qué pagamos? Proveedores 1.300. 1.300, que es el saldo que tenemos acá. Por favor, alguien me ayude por... ¿Listo?
que es el saldo de los 30 días que ya se vencen en enero. Movimiento del efectivo es, el saldo de movimiento de efectivo es cuánto cobramos, cuánto pagamos. Entonces, hubo un saldo de movimiento de efectivo de 800 pesos, menos 800 pesos en el mes. Y el saldo acumulado sería el saldo del efectivo inicial más el saldo del movimiento del efectivo. Y eso nos daría 2.700. ¿Queda claro allí o hay alguna duda? Solo pagaríamos lo de proveedores a 30 días. Claro, porque la política dice que las compras se pagan a 60 días. Entonces, en enero tenemos un saldo que se vencería de 1.300 porque es lo que nos dice a 30 días. ¿Listo? Ah, claro, entiendo. Ujú. Ok, listo. Importantísimo aquí el saldo del efectivo acumulado. ¿Por qué? Porque se nos convierte en el saldo inicial de febrero. ¿Listo? Si está mal, arrastran mal y por lo tanto les quedaría mal ya el resto del ejercicio. En febrero, ¿qué cobraríamos? ¿Cobramos? No cobramos. Si cobramos, ¿cuánto cobraríamos? 1.200. ¿Están de acuerdo la compañera? ¿Y de dónde sale ese valor? No, esos serían los pagos. Las cobranzas serían 400 en este caso, ¿no? No, 300, perdón. 300, porque serían las ventas de enero que cobraríamos. ¿Listo? Pagos, ¿qué pagaríamos? Los Ahora sí, 1.200. los 1.200 de los 60 días que se vencen. Exacto, aquí sí ya cobramos los 1.200. Y esto nos daría el Profe, saldo del movimiento del efectivo por mes. Sí, dime. no entendí de dónde provinieron los 300 de febrero. Los 300 de febrero vienen de las ventas de enero, porque la política dice que se cobran a 30 días. En enero hicimos unas ventas de 300, por lo tanto, según la política, las cobraríamos en febrero. Entendido. Ok. Listo. Y el saldo acumulado sería el saldo inicial más el saldo del movimiento del efectivo del mes. Nos quedaría un saldo de efectivo acumulado de 1.800, que se nos convierte en el saldo inicial de marzo. En marzo, ¿qué cobraríamos? ¿Cuánto cobraríamos? 400. 400, que son las ventas de febrero, ¿cierto? ¿Cuánto pagos? ¿Qué pagaríamos? Nada. Nada. Nada porque no tenemos. Primero ya pagamos las dos de acá que teníamos en el saldo, en el estado de situación patrimonial y no tuvimos la necesidad de comprar nada. Si hubiéramos tenido necesidad de comprar, por ejemplo, en enero, hubiéramos tenido que pagar en marzo, ¿verdad? Aquí, si hubiéramos comprado en enero, hubiéramos pagado en marzo. Entonces, eh, ¿cómo sabe dentro del presupuesto que puede haber pagos? Sale dentro de lo que sería el presupuesto de compras. En este caso no tenemos porque no tuvimos necesidad de comprar. ¿Y por qué? Lo que estaba vencido ya se pagó correctamente. Entonces, no tenemos nada. Movimientos del efectivo. 400 que fueron los ingresos y el saldo
del efectivo acumulado nos queda en 2.200 pesos. Bueno, ahora vamos a elaborar lo que sería el estado de situación patrimonial proyectado, que es lo que nos pide el ejercicio. Listo. Listo. Bueno. ¿Cuál sería el saldo del efectivo? $2.200. 2.200 que sale del saldo del efectivo acumulado. Es este, básicamente. Vamos a ponerle otro colorcito para que no se nos pierda. Cuentas por cobrar. ¿Cuál sería el saldo? 500. 500 que sale de... ¿dónde lo tengo? Las ventas de marzo. Exacto, que son las ventas de marzo. Vamos a ponerle el otro colorcito. ¿Cuál sería el saldo de mercadería? $40. 3.040 que sale del stock o el remanente de stock del presupuesto de compra. Eso nos da un total del activo de 5.750. Proveedores. ¿Cuál sería el saldo de proveedores? 0. 0 porque no tenemos necesidad de comprar. El capital, ¿cuál sería? 5.740. El capital, Ah, no. ¿cuál sería el capital? Los 3.000 del ejercicio anterior. Los 3.000 porque se mantiene, no ha habido ningún aumento. Resultados no asignados. ¿Cuánto sería? ¿2.200? ¿De dónde te sale ese valor? Del saldo de efectivo acumulado en el presupuesto financiero. No, no tiene nada que ver. Esto es efectivo y está acá. No tiene que ver. Acá el resultado no asignado sigue siendo 2.500. ¿Qué tenemos acá? Que aumentar como hubo ventas y compras impacta el resultado del ejercicio, ¿verdad? Dentro de esto vamos a tener lo que es el resultado del ejercicio. ¿De dónde sale el resultado del ejercicio? ¿Cuál sería el resultado del ejercicio? Sé que lo pueden sacar por diferencia, pero tenemos que confirmar dónde sale, ¿no?
del presupuesto de ventas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos este más este más este. Esto sería el resultado del ejercicio. 1200, 960 y por lo tanto, ¿cuánto nos daría? Un resultado del ejercicio de 240, ¿cierto? Y ahí ya tendríamos la igualdad contable. 5.740 es igual al total del activo como el total del pasivo del patrimonio neto. Eso sería en forma chiquita lo que sería un presupuesto. Para elaborarlo, vamos a dar, les voy a pasar uno más grande, más extenso, como para que lo practiquen. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud relacionada con lo que es presupuesto? Profe, yo no escuché de dónde los 2.500 de resultados no asignados. Vienen del saldo inicial, del periodo anterior. Gracias. ¿Alguna otra duda o algo? Profe, ¿Sí? ¿de dónde venían los resultados del ejercicio? El resultado del ejercicio viene del presupuesto de ventas. Que los sumas así o los sumas así, como quieras. Es el total de las ventas menos el total de los costos, te da la utilidad. Ok, gracias. Ok. Bueno, eso sería ahí un ejercicio de presupuesto. Ahora entremos en lo que tiene que ver con las otras herramientas para la gestión, como son los costos. Entonces, para poder evaluar la rentabilidad de la empresa, los empresarios necesitan conocer el costo de los productos que serán vendidos y que generarán ingresos futuros. Y Profe, estos tienen Ajá. Ah, no, está ¿está el en el PowerPoint. PowerPoint o...? Sí, Sí, por eso. perdón. Eso. Ahí ya está el PowerPoint. Sí, profe. Sí. Ok, gracias. Bueno, entonces, les dije, para los costos o se analiza los costos en la toma de decisiones porque esto es lo que le permite evaluar a los empresarios la rentabilidad de la empresa. Entonces, los empresarios necesitan conocer el costo de los productos que serán vendidos y que generarán ingresos futuros, los cuales obviamente tienen relación con la actividad principal del ente. Entonces, ¿qué son los costos? Cuando un ente desarrolla una actividad, la misma está motivada por los ingresos que se pueden obtener para la consecución de esos ingresos. Independientemente de cuál sea la actividad, la operación, la empresa realiza lo que se conoce como esfuerzos de modo permanente. Esto con el fin de poder obtener los elementos que necesita para llevar a cabo, ya sea por intermedio de la compra o de la producción o de la propia producción de los productos. Por eso es que los costos se dicen que son los esfuerzos económicos y permanentes incurridos por la empresa. Entonces, en una empresa
Bueno, eso es un poquito de historia, no voy a entrar allí por cuestiones del tiempo, cómo fueron evolucionando lo que son a través del costo, por qué la necesidad de entrar en esta área y la especialización. Entonces, como ven, otro poquito de historia, la revolución industrial que ya de alguna u otra manera impactó en la producción a gran escala por el consumo, luego la necesidad de tener libros auxiliares para los materiales, los salarios, los productos finales, porque bueno, la producción masiva fue generando mayor información y por lo tanto habría que tener mayor control. Por eso es que nace lo que se conoce como la contabilidad de costos. Dentro de esta área lo que se hace es la evaluación de inventarios y una estimación de los costos de materiales y la mano de obra. Por eso es que es un área específica y está la especialización para quienes se quieren dedicar a la contabilidad de costos. Luego viene lo que es la Gran Depresión en 1930 y obviamente aquí la necesidad de la planeación y el control porque se crea esa necesidad de tener más control en lo que tiene que ver con el precio de los productos por esta gran crisis que se tuvo en 1930. Y bueno, y a partir de allí, ya de 1960 hay distintos cambios estratégicos. Tenemos el consumo masivo, que tiene un gran impacto en los precios. Tenemos los medios de comunicación que de alguna u otra manera a través del marketing influyen en el consumo de las personas y por lo tanto impacta en el precio de los productos. Y bueno, y tenemos lo que sería la integración vertical y horizontal de las empresas. Esto es el modo en que las empresas de alguna u otra manera tienen su enfoque en dirección. ¿Qué se busca? Que sea horizontal, que sea un poco más plano, por así decirlo. Pero bueno, recordemos aquí que las empresas, el objetivo principal es maximizar la riqueza. Nunca va a ser mantenerse en el mismo poder adquisitivo, nunca es no ganar, no. O sea, de empresas del sector privado, siempre la vertiente va a ser vertical. Bueno, entonces, Eh, hablando un poquito, retrocediéndome en lo que estábamos, en lo que sería cuando las empresas compran los productos que comercializan para poder entrar a lo que sería la clasificación de los costos. Entonces, aquí, como les dije, en una empresa que compra productos que comercializa, la determinación de los costos no presenta mayores inconvenientes. ¿Por qué? Porque yo compro un producto que lo compré en 100 y me quiero ganar 20, lo vendo en 120. Entonces compré el producto y lo vendí en el mismo estado en que lo compré sin ninguna transformación. Entonces, recordemos que el costo de un producto es la totalidad del sacrificio incurrido en condiciones de contado efectivo. Recuerden que esto ya lo habíamos visto. ¿Cuál es el costo del producto? Es el precio de compra de contado, más todos los gastos necesarios para poner el bien en venta o uso. Entonces, pero ¿qué pasa en una empresa que es productora de bienes? Entonces, aquí, como una empresa industrial, como es una empresa industrial, la asignación de los costos es mucho más compleja y puede variar desde el punto de vista práctico, pero no desde el punto de vista conceptual. Práctico es que es mucho más complejo y hay que tener cuidado cuáles son los costos que impactan en la venta del producto. ¿Por qué? Porque tiene que tener costos de producción y costos de venta. Entonces, cambia en la práctica porque es un poco más complejo, pero no el modo conceptual. Va a seguir siendo el mismo. Precio de compra de contado más todos los gastos necesarios para poner el bien en venta o uso. Entonces, si partimos de esto, teniendo en cuenta la normativa a nivel local o internacional, el costo de un bien es el necesario para ponerlo en condiciones de ser vendido o utilizado.
lo que corresponda en función del destino. Esto es que incluye la porción asignable de los costos de los servicios externos e internos necesarios para ellos. Por ejemplo, fletes, seguros, costos de función de compras, costos de sector de producción. Además de los materiales e insumos directos e indirectos requeridos para su elaboración, preparación o montaje. Esto es lo que nos dice la norma frente a la concepción de lo que sería el costo. Entonces, teniendo en cuenta esta norma, vemos que hay una clasificación de los distintos costos en función, directos, indirectos, fijos, variables, semifijos. Entonces, ¿qué tenemos? La clasificación de los costos según su categoría y tipo de costos. Dentro de la categoría tenemos, en función de su identificación con el producto. ¿Qué tenemos aquí? Costos directos e indirectos. Los costos directos son los que se identifican en forma directa con el producto. Como por ejemplo, si yo voy a fabricar mesas de madera, ¿cuál sería? Perdón, chicos, ¿cuál sería un costo directo? La madera. La madera, exacto. Sería en este caso la materia prima, ¿verdad? Listo. Perdón que se me pasó un poquito acá. Ahora sí vamos con los indirectos. Los costos indirectos son los que no están identificados clara o directamente con el producto, pero son igualmente necesarios para su producción. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? ¿Una herramienta, profe, para cortar madera? No necesariamente, eso ya va porque eso puede ser, si estamos con una máquina de cortar, sería bien de uso y esto ya va, si bien va vía precio que se recupera por amortización, pero hay otro. ¿Mano de obra? Mano de obra directa e indirecta. En este caso tenemos lo que es el alquiler. O sea, no se identifica directamente con el producto, porque se pueden fabricar muchos productos, ¿cierto? Dentro del alquiler está el alquiler de la planta fabril y de la planta administrativa. Entonces, el alquiler del local, en este caso de la planta fabril. ¿Por qué? Porque es un costo que no se relaciona con un producto determinado, sino con la cantidad de la producción. Lo mismo serían los servicios públicos. ¿Sí queda claro allí? Directo es lo que yo puedo identificar con el producto. Indirecto es que no se identifica claramente con ese producto, pero que es necesario para poder fabricar, para la producción. Pagar el alquiler lo necesito pagar, ¿sí o no? Alguien me va a decir, si la planta es del dueño, bueno, entonces no se paga alquiler, de verdad se debería sacar la proporción del alquiler en servicios públicos que incluyen el total de la producción, pero no se identifican con un producto. ¿Sí me expliqué bien? Sí, profe. En los costos directos podemos saber directamente cuánto se va de madera para una mesa, ¿cierto? Mientras que en los costos indirectos no sabemos, el alquiler o los servicios públicos. ¿Qué se hace en este caso? Para poder asignar el costo al producto, se establece una relación o proporciones. Entonces yo digo, de producción en unidades, si es un solo producto, bueno, no pasa nada, es fácil, pero si son varios, producimos 1000 unidades. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto le vamos a asignar a cada producto en términos porcentuales o porcentajes?
La clasificación de los costos en función de su variabilidad respecto de la producción. Aquí tenemos costos fijos totales, costos variables totales y costos fijos o semivariables. Los costos fijos totales son los costos que no varían en función de la producción y se mantienen inalterables mientras la producción no supere la capacidad operativa del ente. ¿Cuál sería un ejemplo para los costos fijos totales? Salarios. Si es un salario fijo, sí. Pero recordemos que los salarios en la producción pueden tener un variable. ¿Listo? En este caso sería el alquiler de la fábrica, ¿no? Que no varía en función de la producción, sí o sí yo tengo que pagar el alquiler. Produzca lo que produzca. Si produzco 100, pago el alquiler. Si produzco 200, pago el mismo alquiler. Cuando hablamos que no supere la capacidad operativa es que, bueno, yo pago en términos normales un alquiler de una planta fabril con lo que voy a producir. Pago al grande, estoy pagando cosas ociosas. Sería pérdida directamente. ¿Listo? Ahora vamos con los costos variables totales. Estos costos varían en forma directamente proporcional a los cambios en los niveles de producción. Es decir, si aumenta la producción, aumentan los costos. Y si disminuye la producción, disminuyen los costos. ¿Cuál sería un ejemplo de costos variables totales? ¿Es todo el costo, profe, dividido la cantidad que se produce? No. Un ejemplo, recordemos que esto varía directamente con los niveles de producción. La materia prima. La materia prima, si yo fabrico 100, compro madera para 100 mesas. Si fabrico 200, compro madera para 200 mesas, ¿cierto? Si me aumenta la producción, tengo que comprar más madera, por lo tanto, me aumenta los costos. ¿Sí queda claro? Solo para materia prima se aplica, ¿no? No se cuentan los otros costos. Los costos variables totales dice que se llaman variables totales porque varían en forma directamente proporcional a los cambios en los niveles de producción. Es decir, que si yo aumento la producción, me aumenta el costo. Si la disminuyo, me disminuye el costo. Entonces, un ejemplo es materia prima. Si yo fabrico 100 unidades, 100 mesas, tengo que comprar madera para 100 mesas. Si yo aumento la producción 200 mesas, tengo que comprar madera de 200 para 200 mesas. O sea, me aumenta el costo. Se llama costo variable total. Si fabrico 50, compraría madera para 50 mesas. ¿Listo? Luego seguimos con los costos semifijos o semivariables. Entonces, estos se modifican solamente al excederse determinados niveles de producción y se mantienen constantes dentro de ese nivel. Aquí sí entraría como ejemplo lo que es el sueldo del empleado. ¿Por qué? Porque se mantiene constante hasta un nivel de producción. Entonces, si yo decido, digo, voy a fabricar 100 mesas, necesito 3 empleados. Por ley tengo que pagar un salario mínimo, ¿no? Establecido. Pero ¿qué pasa? Listo, son 100, 3. Si fabrico 80 va a ser los mismos 3 empleados. Si fabrico 60 va a ser los mismos 3 empleados. Pero yo ya sé que mi capacidad producción son 100, por lo tanto,
tengo 3 empleados. Puede ser, ¿sí me explico? Pero ¿qué pasa si aumento en más de 100? Por ejemplo, si yo saco 100 y digo que son 3 empleados, más o menos cada uno me está fabricando 333, ¿cierto? Puede ser que el uno fabrique más, el otro menos, dependiendo cómo le rinda, pero en términos proporcionales sería 333 cada uno. Pero ¿qué pasa si me aumenta el nivel de producción a 150? Voy a necesitar mínimo otro empleado, ¿cierto? Y les exijo un poquito a los otros para completar las 20 unidades que me faltan. Serían 17 unidades, ¿cierto? Los divido entre los 4. Entonces, cuando ya excede el nivel de producción, es necesario contratar otro empleado. Entonces, aquí están. Entonces, iría una parte fija, pero contrato al otro empleado, que sería el semifijo. Lo mismo el semivariable. ¿Listo? Ahora vamos con, recuerden que esto es una clasificación, la de arriba es en función de su variabilidad. Ahora vamos con la clasificación de los costos en clasificación funcional de los costos. Es decir, a dónde van destinados. Aquí tenemos costos de producción, administración, comercialización y financieros. Son aquellos costos necesarios en el proceso de transformación de los artículos fabricados, desde que las materias primas son inconscientes hasta que el bien se termina. Entonces, el costo de producción está directamente relacionado con la producción del mismo. ¿Listo? Costos de comercialización son los que se incurren con el objeto de distribuir el producto. Este comprende desde el momento en que los bienes están de ser vendidos, es decir, ya salieron de la planta fabril y ya van a ubicarse en los distintos puntos de venta. ¿Listo? Y los costos de administración, bueno, son los sacrificios incurridos para realizar las actividades generales de la parte administrativa del ente. ¿Listo? Los directivos, el contador, los abogados, las secretarias, la recepcionista, etc. La parte administrativa solamente. Y los costos financieros son aquellos originados en la obtención de fondos de fuentes ajenas del ente. Esto es cuando la empresa entra en financiación, ya sea con proveedores por compra a plazos o a créditos, ya sea porque entró con un crédito o con un préstamo con una entidad bancaria. Esto se conoce como costos financieros. Bueno, acá ya quedarían las otras herramientas, pero bueno, dejamos hasta ahí por cuestiones de tiempo esta parte de los costos, así que se terminará en una próxima clase. El viernes van a ver con John otro ejercicio integral de modelos, así que si tienen dudas o algo, aprovechen esa clase para que les quede bien claro y bien definido bien la parte de modelos. ¿Listo? Profe, ¿puede pasar los Excel recién al campus? Ok, yo le digo a John que lo suba. Perfecto, gracias. Muchas gracias, chicos, que estén muy bien.